Hola a todos y bienvenidos a Desbloqueando la Química, el podcast donde todos exploramos los desafíos del aprendizaje y encontramos soluciones innovadoras. El día de hoy contamos con tres invitadas expertas en habilidades socioemocionales, resolución de problemas y aprendizaje significativo, como son las doctoras Paola Andrea Otero Martínez, Gloria Esperanza Moreno Beltrán, Angélica Gutiérrez Rodríguez y quien les habla, Miriam Elizabeth Ospina Tapias, también la doctora Sandra Marcela Llano. Hoy abordaremos una situación muy común en el ámbito académico, la brecha que se identifica entre el conocimiento del experto y la comprensión de los estudiantes. La docente Martínez, una brillante experta en bioquímica, está inmersa en una sesión de CIPAS académico. Su objetivo es guiar a un grupo de estudiantes en un proyecto de investigación avanzado. Con la mejor de las intenciones, la docente Martínez intenta simplificar conceptos complejos, desglosar detalles técnicos, pero el resultado, más confusión, más preguntas y rostros de frustración entre los estudiantes. A pesar de sus esfuerzos, la docente Martínez se da cuenta de que la información no está llegando a ser comprendida por los estudiantes. Cada intento por aclarar un punto solo genera una avalancha de nuevas incertidumbres. Es evidente que existe una brecha significativa entre lo que ella sabe y la forma en que lo transmite, y lo que los estudiantes logran comprender. Esto dificulta su conexión con ellos. Este escenario no solo es un tropiezo en una sesión, es un reflejo de la dificultad inherente en la enseñanza de conceptos complejos, especialmente cuando no se logra una comunicación efectiva, una adaptación de los contenidos al nivel de los estudiantes y el uso de recursos y apoyos adecuados. Vamos a dar paso a nuestra primera invitada, la doctora Sandra Llano. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo quería preguntar y empezar esta intervención de por qué ocurre esto. Analicemos los posibles factores. En primer lugar, la docente Martínez como experta posee un vasto conocimiento que para ella es intuitivo y fácil de comunicar. Sin embargo, lo que para un experto es básico, para un principiante puede ser un concepto supremamente abrumador. Esto implica que en muchas ocasiones no se es consciente de la complejidad que tiene el lograr transmitir los conocimientos y que los estudiantes lo apropien. Donde podríamos decir que lo que es fácil para alguien dominarlo, para el otro puede ser difícil y puede ser un poco abrumador recordar este tema como era no saberlo antes. De igual manera, si yo recuerdo, Caballero Velázquez en el 2018 nos habla que es impérito para el proceso pedagógico que la comunicación sea una forma de relacionarse, de relación, pero además posee una fuerte carga educativa. Para Caballero nos dice que nosotros como docentes tenemos una exigencia, especialmente en la educación, y esa exigencia es que desarrollemos competencias y habilidades de comunicación asertiva con el fin de transformar el saber complejo en formas comprensibles o formas simples. ¿Tú qué opinas, Gloria? Muy buenas noches para todos. Sí, imagínate, estoy revisando algunos análisis, ¿cierto? También nos hablan que, de acuerdo a lo que tú nos comentabas, además es en el entorno de CIPAS, la falta de retroalimentación inmediata y las barreras de la comunicación no verbal pueden exacerbar ese problema. Es más difícil para la docente percibir las señales de confusión de los estudiantes a través de una pantalla. De hecho, recuerdo a Flechas y Juárez en el año 2017, ellos hablan de los vínculos socioemocionales, especialmente en ambientes virtuales. Ellos también aluden que esto puede limitar la expresión de la profesionalidad, la empatía y el sentido colaborativo. Estos son factores claves para el aprendizaje activo. ¿Qué opinas, Angélica? Bueno, buenas noches para todos. Además de todo lo que han mencionado mis compañeras de esos factores de los CIPAS, tenemos que ver que la ausencia de los recursos multimedia interactivos puede estar limitando la capacidad de los estudiantes para visualizar y comprender dichos conceptos abstractos en la bioquímica. También es importante ejemplificar con videos y experiencias basadas en conceptos, en conocimientos previos, dichas prácticas para que para ellos sea significativo y se permita la aprehensión de esos conocimientos para su vida personal y profesional. Además de implementar o invitar a implementar el aula invertida, haciendo que la transmisión de esas ideas complejas se puedan realizar a través de los recursos visuales y poder generar ese cierre de esa brecha de conocimiento y mejorar la interacción y la comunicación entre docente y estudiantes. ¿Qué opinas, Paola? De acuerdo, Angélica. Igualmente, es importante propiciar un clima, un ambiente de confianza y empatía en la CIPA con el fin de generar conexión y tratar de bajar los niveles de ansiedad y frustración de los estudiantes frente a su confusión y falta de comprensión de los conceptos. Lo anterior se puede lograr a través de un tono de voz amigable, del lenguaje no verbal, que es tan importante para lograr una comunión asertiva y efectiva con los estudiantes. Por ejemplo, con una simple sonrisa se puede romper el hielo y en cuanto al lenguaje verbal se puede bajar el registro y utilizar un lenguaje sencillo adaptado al nivel de comprensión de los estudiantes. Obviamente todo esto
acompañado de ayudas didácticas, multimedia y otros recursos visuales estratégicamente seleccionados que favorezcan la claridad de los conceptos y faciliten el aprendizaje. Muchas gracias. Uy, excelente todo lo que mencionan. Entonces ahora vamos a tratar de puntualizar acerca de esas alternativas de solución hacia la situación que nos planteamos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a la docente Martínez y a sus estudiantes a cerrar esta brecha? Pues vamos a presentarles algunas alternativas clave especialmente pensadas para las CIPAs. Adelante, Sandra. Bueno, yo empezaría con un cuestionario. Siento que se podría hacer un diagnóstico inicial y una adaptación curricular. Por ejemplo, antes de cada sesión, la docente Martínez podría haber enviado un cuestionario corto para evaluar la comprensión, el nivel de comprensión de conocimientos de los estudiantes que tenían previo al tema. Y esto le permitiría adaptar su lenguaje y la profundidad de la explicación a las necesidades específicas de su grupo. En lugar de más bien asumir la comprensión general, como así, ahí sí volvemos a citar a Caballero, yo creo que la docente Martínez puede asumir un rol activo y mediador y muchísimo más asertivo de esta forma. ¿Tú qué piensas, Gloria? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Otra alternativa que se puede usar es los recursos interactivos a través de la multimedia. Ahí sí podemos decirle adiós a esas largas explicaciones. La bioquímica es muy visual. La docente podría incorporar videos cortos, explicativos, simulaciones interactivas en 3D de procesos bioquímicos, al igual que infografías animadas o incluso pequeños juegos que permitan a los estudiantes manipular y visualizar los conceptos. También hay otras herramientas como el Padlet o Miro, donde estos podrían ser muy útiles para la creación colaborativa de mapas conceptuales durante la sesión de la CIPA. ¿Qué opinas, Angélica? Claro, además de todo ello, podemos implementar las metodologías activas y participación guiada, implementando nuevamente, lo menciono, la Flip the Classroom, o sea, interactuar, cambiar el aula, que los estudiantes lean y se preparen mucho antes de que tengan la CIPA para que la CIPA sea aprovechada para poner en práctica a través de actividades y resoluciones de problemas en grupos usando Zoom, Teams o cualquiera de estas plataformas. Y las discusiones guiadas donde los estudiantes puedan aplicar los conceptos y explicar su racionamiento, su raciocinio, de dónde sale todo esto, porque ya hubo una lectura previa y lo que vamos a hacer en la CIPA es aplicar lo que ya se leyó, lo que ya está. Más aún, como tú lo mencionas, Gloria, que la bioquímica es absolutamente visual, se pueden incorporar ese tipo de actividades donde ellos diseñen cosas, donde puedan aplicar su conocimiento. Además, en el marco de la prosocialidad y el aprendizaje colaborativo, se pueden asignar grupos o pares de estudiantes que manejen mejor el tema y puedan ejercer el rol de tutores para que puedan explicar con sus propias palabras y su propia metodología a sus compañeros, a sus pares, porque es un poco más fácil comprender a un par que al docente y estudiante. Así es, Angélica. Otra alternativa de solución podría ser la utilización de preguntas de verificación, de comprensión y pausas estratégicas, donde el mediador utilice preguntas informales o encuestas rápidas en tiempo real para verificar la comprensión de los estudiantes a lo largo de la sesión. Asimismo, realizar pausas frecuentes para preguntas y respuestas y animar a los estudiantes, si es posible, a que activen sus cámaras para captar mejor sus expresiones. También, desde la experiencia, puedo decir que muchas veces los estudiantes carecen de estrategias para aprender a aprender. Entonces, es importante también enseñarles explícitamente ciertas estrategias para que aprendan a interactuar con los nuevos conocimientos y logren su aprendizaje. Ejemplo, repetición, los recursos mnemónicos o la toma de notas, entre otras. No sé, la compañera Sandra. Uy, profe, creo que hemos dado un gran avance. Yo creo que cerraría. Por último, se nos ocurre que también podríamos crear un cuestionario visual un poco más colaborativo. Este funciona como que los estudiantes puedan contribuir a un documento compartido en la nube y ellos definen allí los términos complejos con sus propias palabras y pueden añadir imágenes o diagramas que les ayuden a entender. Esto no solo facilitaría la comprensión, sino que también crea un recurso de estudio muy valioso generado por ellos mismos. Además, aquí, en este orden de ideas, atenderíamos a los estilos de aprendizaje individuales, a la diferencia, y también un poco a este término de inteligencias múltiples, que es muy importante utilizar allí la diversidad, las estrategias pedagógicas y didácticas, y además de esto, un abordaje y una explicación de conceptos un poco más fácil de integrar. Creería yo que aquí garantizaríamos, asimismo, igual que con los otros 3 recursos que hemos generado, pero allí garantizaríamos un aprendizaje inclusivo que tenga en cuenta las características y necesidades individuales de los estudiantes para que en este sentido resulte súper efectivo el aprendizaje. Bueno, excelente. Entonces, para ir ya, digamos, estableciendo unas conclusiones, podríamos decir que la empatía pedagógica es fundamental. O sea, un experto no solamente debe ser, digamos, dominador de su materia, sino también ser capaz de ponerse en el lugar del estudiante, entender qué barreras presenta para el aprendizaje y adaptar esas estrategias de enseñanza para superarlas. Y es tan crucial, pues, digamos, esa parte como el contenido mismo que está enseñando. Entonces, me gustaría ya como una pequeña conclusión también de Gloria y pasaríamos a nuestro cierre. Claro que sí. También podríamos concluir que la tecnología es un aliado, más no es un sustituto.
En la educación a distancia, las herramientas multimedia y las plataformas virtuales no son solo para la logística. Son recursos poderosos que, si se utilizan de una manera creativa e interactiva, pueden transformar la comprensión de conceptos complejos y hacer que el aprendizaje sea más accesible y atractivo para nuestros estudiantes. Muy bien, hemos llegado entonces al final de este episodio de Desbloqueando la Química. La historia de la docente Martínez nos recuerda que la comunicación efectiva y la adaptabilidad son las claves para encender esa chispa del aprendizaje en nuestros estudiantes, especialmente en los entornos virtuales. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse para más episodios y déjenos sus comentarios. Hasta la próxima y que sigan desbloqueando el conocimiento.